Pues sí, 2007. Ha pasado tiempo, ¿eh? Bueno, con muchos de vosotros nos conocemos de tiempo y de tiempo. Desde 2007 aquí he ganado unos cuantos kilos. Tampoco... Stick, vea que sí. Bueno, pues la verdad, lo decía antes cuando estábamos orando dentro, estoy muy contento de poder estar con vosotros esta mañana y de poder compartir la palabra del Señor. Mirad, una de las cosas que me preocupaban era poder transmitiros la pasión a la que me llevan estos versículos que ponía ahí, ¿no? Judas, versículos 24 y 25. La verdad es que Judas es una carta escondida en el Nuevo Testamento. Para los que estéis menos familiarizados, yo sé que no es el caso vuestro, es una página antes de Apocalipsis. Por cierto, como un paréntesis, como hablabais del estudio de los jueves, que no hay todavía estudio de los jueves, si para el próximo curso os unís al estudio como el que tuvimos con David Burr, ya tenemos previsto para el mes de septiembre, hasta septiembre no empezaremos, pero en el mes de septiembre pues más o menos empezar con el nuevo estudio, así que si os queréis unir, ya os daremos las fechas. Aquellos que estáis en el grupito que tenemos, ya os enviaré un mensaje para deciros cuándo empezaremos, seguramente la primera o segunda semana de septiembre, y la idea es poder ver el libro del Apocalipsis, pero en dos de sus interpretaciones. Veremos una desde septiembre hasta diciembre más o menos, y luego a partir de enero veremos otra de las interpretaciones de Apocalipsis. Así podremos tomar nuestras propias posiciones. Bueno, dicho esto, una página antes de Apocalipsis encontramos la carta de Judas. Y ahí estamos. La carta de Judas es una carta cortita, porque, como digo, solo tiene una página, bueno, según la letra de la Biblia, un poco más, pero una página, básicamente, pero una página llena de un contenido espectacular. A mí es una de esas cartas que me gusta leerlas y releerlas, porque cada vez que lo haces encuentras más profundidad en ella, ¿no? Como que me quiero centrar en los dos últimos versículos, que para mí son potentísimos, solamente nos vamos a poner un poquito en situación, dos minutos para ponernos en situación. Tenemos tres partes prácticamente en la carta, o cuatro. La cuarta será la que veremos hoy. La primera parte es una introducción, la encontramos en esos versículos que os he puesto ahí, una salutación a los receptores de la carta y un propósito. Esto ya, no me quiero entretener aquí, pero ya podríamos estar aquí hablando mucho rato, porque esta expresión que utiliza Judas cuando habla, se me están yendo los apuntes, pero bueno, intentaremos recordar. Ahí lo tengo, vale. Judas se refiere a los que van a recibir la carta como personas privilegiadas, porque les dice: sois llamados, sois amados y sois santificados y guardados. Fijaros que solo pensar en esto ya nos debería llevar a una adoración a Dios, porque hay otra parte muy interesante. Me gusta esta carta, entre otras cosas, porque no va dirigida a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, va dirigida a ti y a mí, va dirigida a cada uno de nosotros, porque no tiene un destinatario directo, sino que está hablando a los llamados, amados y guardados en el Señor. Así que fijaros que todo lo que va a decir Judas a partir de este momento tiene que ver con nosotros. Depende de las versiones que estemos utilizando para leer la Biblia, tendremos unas palabras u otras palabras, pero este es el contenido que los destinatarios a los que Judas quiere enviar su carta. Una segunda parte tiene que ver con el contenido de su advertencia. Él se dirige a sus lectores para advertirles de que están apareciendo dentro de la Iglesia falsos maestros, y él lo que va a intentar es desenmascarar a estos falsos maestros. Y fijaros que lo que hace para desenmascarar a los falsos maestros da tres características de ellos, os las he puesto aquí, ¿no? Manipulan la gracia de Dios, la convierten en libertinaje,
piensan que Dios es tan bueno que va a salvar a todo el mundo, empiezan a lanzar mensajes que realmente no tienen el mensaje que tiene el Evangelio. En segundo lugar, no se quieren someter a ninguna autoridad, pero ni humana ni divina. No quieren saber nada de alguien que les gobierne y, en último lugar, actúan exclusivamente para su propio beneficio. Eso es lo que Judas, si os lo leéis en casa lo podréis desarrollar un poquito más. Judas está diciendo, cuidado, que en la Iglesia está pasando esto. Estamos hablando del primer siglo, Fijaros, ya desde aquel primer momento ya estaban surgiendo todos estos problemas dentro de la Iglesia. En la tercera parte de la carta, lo que hace Judas es hablar de las claves del éxito para la Iglesia. ¿Cómo podemos estar libres de las enseñanzas de estos falsos maestros? ¿Cómo podemos superar todas esas situaciones en las que la Iglesia puede vivir? Pues ahí están, en esos versículos del 17 al 23, dice, acordaos de la palabra que ya se os ha explicado, edificaos en la lectura, en la oración, y conservaos en la pureza del Evangelio para tener misericordia de otros. Esos cortos versículos nos explican cuál es la actitud que como hijos de Dios debemos de tener para poder mantenernos firmes contra las enseñanzas de todos los falsos maestros que aparecían y que aparecen dentro de la Iglesia. Y ahora, teniendo toda esta visión, toda esta preocupación, es que Judas va a escribir sus dos últimos versículos. Esos versículos que es como si Judas les dijese, mirad, os he pintado un panorama bastante oscuro porque lo que hacen estos falsos maestros puede hacer mucho daño a la Iglesia. Pero ¿sabéis? Hay un Dios en el cielo. Y ese Dios en el cielo está con nosotros, vive con nosotros y hace lo que teológicamente se llama una doxología, palabra bonita donde las haya. Doxología, nadie va diciendo doxología por la calle. Bueno, pues doxología, el diccionario dice que es una expresión de alabanza a Dios. Eso es lo que dice el diccionario. Pero sabéis, a mí me gusta añadir algo a esto. Esa alabanza a Dios es fruto de nuestra contemplación de Dios y del reconocimiento de su persona y de su obra. Y digo esto porque yo no sé si tenéis la costumbre, pero yo creo que Judas la tenía. Y es una buena costumbre, la de contemplar a Dios. A veces nos perdemos cosas de Dios por no contemplarle, por dedicar tiempo a lo mejor a nuestra lectura, a nuestra oración. Y no, por supuesto no estoy diciendo que eso sea malo, eso es bueno, necesario e imprescindible. Pero de vez en cuando es bueno pararse y contemplar a Dios, mirarle con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, para poder ver en Él todas sus maravillas. Por eso, el mensaje que traigo para vosotros hoy, basado en estos dos versículos que veremos a continuación, tienen que ver precisamente con esto, con mirar a Dios, con las consecuencias que tiene mirar a Dios, que es adorarle, y con las consecuencias que tiene mirar a Dios y adorarle, que es descansar en Él. Eso es lo que Judas nos va a decir en sus cortas palabras que ya hemos leído. Vamos a leer aquí en la versión, en la Biblia de las Américas. Cada versión de las que tengamos nos va a enriquecer con palabras determinadas. Pero fijaros, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Y acaba diciendo amén. Y yo digo con Judas, amén. Y doy gracias a Dios por estas palabras, por esta visión que Judas tiene de su Señor, de nuestro Señor. Judas, algunos de vosotros ya seguramente lo sabéis, este Judas que escribe esta carta era hermano de Jesús, era hijo de José y de María. Era un hombre que durante el ministerio de Jesús no había aceptado que su hermano, o su medio hermano, era el Mesías, que tuvo que recibir una visión especial, tuvo que entender realmente, tuvo que ver a su hermano resucitado,
para poder entender que no era su hermano solamente, sino que era su Señor y que era su Dios. Y refleja en estas palabras una pasión por la adoración que merece su Salvador. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a Él sea gloria, majestad, dominio y autoridad para siempre. Voy a empezar, bueno, iba a decir por el final, pero no es verdad. Voy a empezar por la palabra que Judas dice que está adorando, que nos llama a adorar al único Dios. Si tenéis Reina Valera, veréis que además dice al único y sabio Dios. Pero parece ser que lo que Judas quiere decir está hablando de esa unidad de Dios. Está hablando del Dios que es único. Y solamente esta imagen ya debería llenarnos de motivos de adoración. Fijaros, lo que quiere decir Judas es que no hay nada ni nadie a quien podamos comparar con Dios. De hecho, Isaías, muchísimos años antes, había expresado unas palabras del propio Dios diciendo: yo soy el único Dios y fuera de mí no hay nada. La verdad es que para contemplar a Dios en esta realidad debemos de hacer un ejercicio poco menos que imposible. ¿Vosotros os imagináis nada? Ya sé, no lo podéis hacer. Ninguno de nosotros puede imaginar nada. Imaginaros un planeta sin casas, sin árboles. Bueno, en realidad imaginarnos un universo sin planetas. Mejor dicho, imaginaros que no hay universo. ¿Verdad que no podéis? ¿Verdad que no en nuestra mente no entra esto? ¿No entra la nada? Pues fijaros, Judas, ¿sabéis lo que está diciendo? Cuando no había nada, Dios ya estaba. Cuando no había nada, Dios estaba. Y todo lo que va a decir a continuación ya formaba parte de Dios. O sea, es una visión tremenda el poder imaginarnos esta realidad, el Dios único, el Dios verdadero. Judas está escribiendo a personas que estaban muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la que habían muchísimos dioses. Pero él dice: no os dejéis influenciar por las enseñanzas de los falsos maestros. Tenemos un Dios que es único, que es incomparable, que en sus atributos le hace santo, porque no hay nada a lo que podamos comparar a Dios. Así que ese único Dios, ese Dios que existía desde siempre, desde antes que existiese nada, ese Dios, ¿sabes?, ha decidido relacionarse contigo y conmigo. Y ha decidido hacerlo por amor. No sé si necesitamos ya con esto una semana para pensar, ¿no? Pero necesitamos darnos cuenta de que ese Dios eterno, único, santo, ha decidido relacionarse contigo y conmigo porque nos ama. Lo hemos estado viendo antes también, ¿no? Cuando en la escuela dominical hemos estado pensando también en ese Dios que nos ama a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras faltas de comprensión. Dios, el único Dios, nos ama y está cerca de nosotros. Pero fijaros que ese único Dios se presenta también como nuestro Salvador, como el que ha decidido hacer algo especial para que nosotros pudiésemos ser salvos. Judas ha empezado diciendo en su carta que esta carta la envía a los que son guardados por ese único Dios. Y sabéis, ser guardados por Dios es otro pensamiento que nos debe llevar a esa contemplación magnífica de nuestro Señor. La palabra de Dios está llena de ejemplos de cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege. Fijaros, nos guarda en primer lugar porque nos da su palabra. Y nos da su palabra para que podamos aprender de ella, para que podamos buscar nuestra guía, para que podamos estar protegidos. Y además nos guarda porque pone a nuestro alrededor hermanos, hermanas, que nos pueden exhortar. De hecho, él lo dice en su carta también: recordad las palabras, recordad lo que habéis aprendido de los apóstoles, tened misericordia los unos de los otros. Esos son los mecanismos que Dios
ha inventado para que tú y yo podamos estar guardados. Os ha puesto a vosotros para guardarme a mí para guardaros a vosotros, y a su palabra para que nos guarde a todos. Y ese es el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos defiende. Recordáis el Salmo, ¿no? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque nos guarda. No solamente esto, sino que hay unas palabras del apóstol Pablo que son extraordinarias cuando le dice a sus lectores: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Podéis imaginaros lo que esto significa? Que Dios tiene ese cuidado tierno con nosotros para guardarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pues ese es el Dios eterno, el Dios que nadie ha creado, el Dios que existe desde siempre. Y ese Dios, además, dice el texto que leíamos, que dice que es capaz, fijaros, es capaz de presentaros sin mancha en la presencia de su gloria. Si antes os hacía imaginar algo imposible, ahora os voy a hacer imaginar algo posible. Mírate a ti mismo. Tómate un segundo para pensar en cómo eres. Como soy yo, claro. Y ahora date cuenta que lo que Judas está diciendo es que siendo como eres, Jesucristo, el Dios único, el que existe desde la eternidad, es capaz de presentarte a ti y a mí delante de su gloria sin mancha. Decíamos antes que pensamos muchas veces en esta realidad, ¿no? La realidad de que el Señor es bueno, que el Señor nos salva, que el Señor nos limpia, y pensamos poco en su sacrificio. Pero yo creo que cuando llegamos a este punto tenemos que sumirnos en el pensamiento de su sacrificio. Porque yo creo que hay una palabra en estas frases de Judas que define todavía mucho más la profundidad de esta realidad. Mirad, nos presenta sin mancha, ¿sabéis por qué? Porque en la cruz, el santo, el perfecto, cargó con nuestro pecado. Y esto no puede ser una frase nada más. Esto no puede ser solo un pensamiento teórico que tengamos en la cabeza. Esto tiene que ser algo que con los apóstoles nos hundamos en ese reconocimiento de lo que Pablo dice cuando escribe a los Corintios y les dice: mirad, ¿sabéis lo que pasó en la cruz? Lo que pasó en la cruz es que vuestro pecado, todo vuestro pecado, el de ayer, el de hoy y el de mañana, se cargó sobre la persona de Jesucristo para que Él pagase por lo que tú y yo no podíamos pagar. Pero pasó algo más. Y esta es la clave de lo que vamos a entender aquí. Pasó algo más. Pablo lo dice: para que vosotros seáis justicia de Dios en Él. Es decir, ese es el cambio, el intercambio que se produce en la cruz. Nuestra carga de pecado pasa a Jesús para que sus méritos, su pureza y su santidad descanse sobre nosotros. Y es solo en esa medida en que podemos presentarnos delante de la gloria de Dios sin mancha, como dice Judas. Os presentáis sin mancha delante de Él porque los méritos, la santidad y la pureza de Jesucristo os ha revestido. Y fijaros que si esto ya nos debería hincar de rodillas para adorar a Dios y para darle gracias, imaginaros que Judas acaba diciendo, en esta frase, dice que esto pasa con gran alegría. No sé si os habéis parado alguna vez a pensar en esta palabra, a lo mejor habéis leído muchas veces. Yo tengo que reconocer que esta gran alegría la descubrí no hace mucho, cuando reflexionaba sobre estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué Judas dice que ese único Dios, a través de Jesucristo, nos va a presentar delante del trono de la gracia sin mancha y con gran alegría? Porque claro, evidentemente hay alegría en nosotros, va a haber alegría en nosotros cuando estemos allí al reconocer que somos salvos. Pero aquí está hablando de ese Dios único. Y aquí está diciendo que ese Dios único va a hacer esta obra de presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Descubrí la unión, a lo mejor vosotros la habéis descubierto hace mucho tiempo y el que va tarde soy yo, pero descubrí cuando reflexionaba en esto que en el libro del profeta Isaías,
en aquel capítulo 53 magnífico, en el que el profeta nos presenta los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos que, como decíamos antes, nos revisten a nosotros con los méritos del Señor. Cuando llega el versículo 11, dice, fijaros, dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y se abrió ante mí la visión de lo que va a pasar en el cielo. Bueno, lo digo con todo respeto, no estoy hablando de que haya tenido una visión rara, estoy diciendo que interpreté esta gran alegría que aparece aquí, porque fijaros, ¿verdad que habéis hecho el ejercicio rápido de veros a vosotros mismos? Tampoco hace falta hacer demasiado esfuerzo. Cada uno conoce cuáles son sus pecados, esos pecados recurrentes, esas características de nuestra vida que no siempre son como Dios quiere, que muchas veces ofenden al Señor. Pues bien, todo eso que cargó el Señor Jesús para revestirnos de sus méritos, cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, habrá una conversación. Estoy hablando metafóricamente, por supuesto. Habrá una conversación. ¿Y sabéis cuál será esa conversación? Entre el Padre y el Hijo, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y nos presentará con gran alegría. Mira, piensa e imagina. Cuando lleguemos allí, Padre e Hijo hablarán y dirán, valió la pena. Valió la pena Getsemaní. Valió la pena el sufrimiento en casa de Anás y Caifás. Valió la pena el pretorio, la tortura del pretorio, valió la pena la cruz, porque tú y yo estaremos allí. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar esto, de pensar que el Dios eterno puede decir valió la pena pagar lo que pagó para que tú y yo podamos estar en el cielo, podamos disfrutar de su gloria y podamos vivir eternamente con Él. Mira a Dios, esa es la primera parte del mensaje. Me he olvidado de esto. Bueno, ahí si después lo queréis, ahí se os quedará. Pensar en esta realidad nos tiene que hacer, como decía antes, caer de rodillas, mirando a ese Dios santo, único, que ha pagado por nosotros y que además se alegra, se siente satisfecho de que tú y yo podamos formar parte de su pueblo. Y claro, después de mirarle, todo esto solo nos puede llevar a la adoración y a la alabanza. Y Judas escoge 4 palabras, de las muchas que podría escoger. Dice que a él tiene que ser la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Repito que depende de la versión bíblica que tengáis, tendréis unas palabras o tendréis otras palabras. Dice que a él, dice el versículo 25, a él sea gloria, etcétera, etcétera. Y este sea, creo que debemos matizar lo que significa. No significa que nosotros podamos cubrir de gloria a Dios, ni lo podamos cubrir de majestad, ni de autoridad, ni de dominio. Significa que lo que nos toca a nosotros es reconocer que Él tiene todas estas cosas. Reconocer que toda la gloria es suya. ¿Sabéis? Son palabras que, por muy conocidas dentro de nuestro mundo cristiano, a veces les perdemos la profundidad del valor. La gloria es aquello que manifiesta la fama de una persona. La gloria de un deportista son sus trofeos, son sus medallas. Él tiene allí su gloria que le identifica como el mejor atleta de no sé qué. A un científico su gloria es poder exhibir sus descubrimientos y sus argumentaciones que le hagan un hombre, que le hagan ser reconocido como alguien sabio. Bueno, pues la gloria de Dios es lo que le hace ser reconocido como el único y sabio Dios. Es lo que le hace ser reconocido como el que tiene toda la santidad, como el que es omnipotente, como el que es omnipresente, como el que es amor, como el que es misericordia, como, bueno, ir añadiendo atributos y atributos y atributos de Dios que son imposibles de que existan en ninguna otra persona. Y eso, Judas mira, contempla y dice, toda la gloria es suya. Y reconozco que toda la gloria es suya. Y dice, hermanos que estáis recibiendo esta carta, no os preocupéis de lo que pasa con los falsos maestros. Buscad
la ayuda de Dios para ser guardados sin caída, porque además si caéis, el Señor es tan bondadoso, forma parte de su gloria, que os va a levantar de esa caída. Toda la gloria para Él. Reconocemos que Él se la merece, porque nadie se la ha dado, porque nadie le otorga a Dios lo que tiene, sino que lo tiene Él desde siempre, como veremos un poquito más adelante. A Él sea la majestad. La majestad que según otras versiones podríamos leer la superioridad. Es que Dios es soberano, está por encima de cualquier cosa, está por encima de todos los hombres. La majestad, bueno, nosotros conocemos a las majestades humanas, ¿no? Las majestades humanas que son instituidas por los hombres, pero la majestad de Dios, la superioridad de Dios es solo de Él. Nadie se la da. Y fijaros, es más, aunque creas o no creas, la majestad es suya. Aunque le adores o no le adores, la majestad es suya. La superioridad es suya, pienses tú lo que pienses. Así que lo que sucede es que como Judas, nosotros reconocemos la majestad de Dios, nos llenamos de bendición. La vida, nuestra propia vida se llena de bendición al reconocer la majestad de Dios. Porque eso nos lleva a reconocer su santidad, nos lleva a mostrar nuestra humildad, nos lleva a reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que Judas dice, el único Dios, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, el que nos presenta sin mancha y con alegría delante del trono de la gloria, Él tiene la gloria, Él tiene la majestad y Él tiene el dominio. Reina Valera traduce imperio. Y yo creo que entre las dos expresiones podemos llegar a entender muy bien lo que Judas estaba diciendo. Para nosotros es un poco más difícil, para nosotros está un poco más lejos. Pero mirad, los receptores de esta carta vivían bajo el control de un emperador. De un emperador muchas veces tirano. Un emperador que actuaba según su propia voluntad. Y lo que está diciendo Judas es, nuestro Dios único y sabio es en realidad el que controla el imperio, es el que tiene todo el poder, es el que tiene el dominio sobre todas las personas y sobre todas las naciones. De la misma forma que el emperador de Roma tenía una autoridad reconocida, lo que está diciendo Judas es nuestro Dios, es el que tiene la soberanía para ejecutar como quiera y cuando quiera. Es el que tiene la posición de reconocimiento de poder más alto. Es el que tiene la libertad de acción para hacer lo que él quiera, como podía tener en aquel momento el emperador, y los receptores de la carta entendían. Es el que tiene el derecho absoluto sobre su creación. ¿Sabéis lo que significa esto? Que pensar en esta realidad de que nuestro Dios tiene el imperio, de que nuestro Dios tiene la soberanía, de que nuestro Dios tiene el dominio, nos hace entender que cualquier discusión con Dios es una falacia. ¿Por qué te atreves a discutir con Dios, con el Dios sabio y con el Dios único? Nuestra actitud debe ser someternos delante de Él, como hizo Judas. Porque mirad, si pudiésemos resumir todo esto en una sola frase, podríamos decir, Dios no necesita pedir permiso a nadie para hacer nada, ni hay nada ni nadie que le condicione. Ese es el Dios que está cerca de cada uno de nosotros, el que ha decidido acercarse por amor a nosotros, pagar por nuestro pecado y revestirnos con sus méritos y con su santidad. Y por último tiene la autoridad o la potencia. Se trata de reconocer que, aunque creas o no creas, aunque las personas le quieran rendir culto o no le quieran rendir culto, nuestro Dios tiene toda la capacidad para no solamente el derecho, no solamente la autoridad y el dominio, sino que tiene la capacidad de movilizar a los ejércitos del cielo para hacer su voluntad en este mundo, para hacer su voluntad, para controlar y para permitir que cada uno de nosotros podamos recibir la salvación y llegar delante de su presencia. Posiblemente Judas en estos momentos tiene su mirada puesta en Jesús, en el monte de la ascensión, diciéndoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y él lo recuerda, y él lo transmite a sus lectores. Les dice, no os preocupéis, los falsos maestros pueden hacer mucho daño, pero nuestro Dios tiene la gloria, la majestad
el dominio y la autoridad. Y acaba diciendo, mira, hemos mirado a Dios, hemos adorado a Dios, y ahora sabes lo que nos toca, descansar en Dios. Antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Así acaba diciendo Judas. Acaba pensando en esta visión, en esta mirada que él hace de Dios, en esta mirada que hace del Señor Jesucristo, en este análisis humano que le lleva hasta donde le puede llevar, pero a esa contemplación de la perfección de Dios, y dice, mirar, Dios es todo esto que hemos dicho, y mucho más que no hemos podido decir, pero no porque sea la consecuencia de un currículum brillante. No es que Dios ha ido evolucionando en su perfección para llegar a ser lo que es. Volvemos a tomar lo que decíamos al principio de todo. Dios existía cuando nada existía. Y fíjate, cuando no existía nada, absolutamente nada, Dios era misericordioso, Dios era bueno, Dios era omnipresente, Dios era omnipotente, y Dios era santo, y Dios era todo lo que es. Cuando no existía nada, Dios ya lo era. Y cuando tú y yo fuimos puestos en este mundo, cuando el Señor nos creó y nos puso ahí, todo eso se manifestó de una manera extraordinaria. Y pudimos empezar a notar su amor, nosotros, criaturas creadas, sí, un poco menor que los ángeles, pero ahí estamos, con nuestro principio y con nuestro final. No lo entendemos, ¿verdad? Esto es otra de esas cosas que no entendemos. Desde antes de siempre y hasta después de siempre. Los atributos de Dios son de Él y nadie se los da. Son suyos por naturaleza. Como decía, no son frutos de un currículum especial. Todo le pertenece, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nosotros ahí en medio de esa eternidad, estamos ahí para reconocerle, para agradecerle, para disfrutarlo, para rendirnos, para poder comprobar que formamos parte de un pueblo que Él ha querido redimir, que Él ha querido que le contemple y que Él ha querido que le adore. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nosotros somos su pueblo. Y a pesar de los falsos maestros, a pesar de las dificultades que puedan haber a nuestro alrededor, a pesar de los tropezones que tengamos en la vida, de los resbalones, de las caídas que podamos tener, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo bueno, y Dios sigue mirándonos con amor y acercándonos a nosotros, y acercándose a nosotros, y dándonos el privilegio de presentarnos con santidad y con gran alegría, disfrutando de esto. Así que 4 conclusiones para acabar, como recuerdo. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, y como decíamos hace un momento, no solo poderoso para guardarnos sin caída, porque al final caemos, porque al final, a pesar de las cosas que Dios pone a nuestro alcance, de su palabra, de los hermanos, de las exhortaciones, de las advertencias, de todo lo que Él pone a nuestro alcance, de la luz que nos da para que podamos contemplar el camino y no caer, a pesar de eso caemos. Y entonces el Señor está ahí para levantarnos, para restaurarnos. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para levantarnos. Puede presentarnos sin mancha en la presencia de la gloria, y lo hace con alegría. Mirad, si no nos quedamos con nada más, quedémonos con esto. Quedémonos con que el Dios santo y poderoso se alegra de que tú y yo podamos estar con Él en el cielo. Y decidme que si metemos esto en nuestra cabeza, si no nos tenemos que rendir en adoración delante de Él. Solo de pensar que Dios se alegra de que estemos delante de su presencia. Y Dios es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos reviste con esos méritos de santidad, de pureza y de justicia. Así es que Dios merece que le reconozcamos, que proclamemos su gloria, que proclamemos su majestad, su dominio, su autoridad, y que en este periodo del tiempo en que a nosotros nos ha tocado vivir, hasta que lleguemos a la eternidad con Él, seamos capaces de proclamarlo, porque todo eso será lo que nos ayudará a renovar nuestra adoración, a renovar nuestra obediencia y a renovar nuestra esperanza, y a cumplir el objetivo que al final
Judas decía al principio de su carta, para que seamos capaces de contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue dada y entregada a los santos. Pues que el Señor nos ayude a poder reflexionar sobre esto, a pararnos, a contemplarle, a mirarle desde nuestra pequeñez para poder entender quién es, qué hace y cuál es su obra con cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga. Amén.